En el aislado pueblo de Tres Piedras, la única medicina que se conocía era la fe en doña Elvira, la curandera que sanaba con la sabiduría de la tierra. Pero un día, llegó Sofía, una joven enfermera armada con la ciencia de los libros, y un corazón lleno de idealismo. Dos mujeres, dos mundos, una enfermedad que ninguna de las dos podría vencer por separado. Esta es la historia de cómo la tradición y el progreso se enfrentaron en una batalla por la vida de un pueblo, y descubrieron que la sanación más poderosa no estaba en sus manos, sino en su humildad. En un pequeño apartamento en el corazón ruidoso de la ciudad, entre el caos del tráfico y el murmullo incesante de 1.000.000 de vidas, Sofía empacaba sus sueños en cajas de cartón. No eran muchos, un par de cambios de ropa, algunos libros de poesía y, sobre todo, los tesoros que definían su nueva identidad. Un estetoscopio nuevo y brillante, cajas de jeringas, gasas estériles, y los pesados y recién impresos tomos de medicina que habían sido su Biblia durante los últimos años. Cada objeto que guardaba era una promesa, un símbolo de su vocación. Su madre la observaba desde el umbral de la puerta, con una mezcla de orgullo y de un miedo que no podía ocultar. Pero, mija, le dijo por 10ª vez esa semana, su voz, cargada de preocupación, ¿estás segura? A la sierra, sola, con lo que batallaste para conseguir ese puesto en el Hospital General. Allá no tendrás nada de lo que tienes aquí. Sofía se giró y le sonrió a su madre, una sonrisa llena de una convicción que era inmune a cualquier duda. Mamá, para eso estudié, respondió con dulzura, no para atender a gente que puede pagar un seguro privado, sino para ir a donde de verdad no hay nadie. Mi vocación no está en la comodidad de un hospital con aire acondicionado, está allá, donde una simple infección puede convertirse en una sentencia de muerte. Allá es donde me necesitan. El viaje fue una transición. Entre mundos, la autopista de 6 carriles se convirtió en una carretera de 2. La carretera de 2 se transformó en un camino sinuoso de asfalto gastado. Y finalmente, el asfalto desapareció por completo, dando paso a una brecha de terracería que ascendía entre las montañas, un camino de polvo y piedra que parecía querer sacudirse a los extraños. Con cada kilómetro, el paisaje se volvía más salvaje, más majestuoso y más solitario, y con cada curva, las barras de señal en el teléfono de Sofía disminuían, una por una, hasta que la pantalla mostró el mensaje que anunciaba su llegada a un nuevo universo, sin servicio. Finalmente, tras una última curva, apareció Tres Piedras. El pueblo no era más que un puñado de casas de adobe y techo de lámina, aferradas con una terquedad desafiante a la ladera de una montaña. Estaba rodeado de una belleza sobrecogedora, picos imponentes, un cielo de un azul purísimo, y el silencio profundo del aire de la sierra, pero era una belleza solitaria, aislada. Mientras su pequeño auto avanzaba lentamente por la única calle del pueblo, Sofía sintió el peso de las miradas. La gente se asomaba por sus puertas, viejos, sentados en portales, mujeres deteniendo su molienda de maíz, niños interrumpiendo sus juegos en el polvo. No había sonrisas de bienvenida, no había gestos de saludo, solo una curiosidad silenciosa, observadora, una muralla invisible de desconfianza hacia la forastera, la joven de ciudad que venía a un mundo que no era el suyo. Un hombre mayor la guió hasta una pequeña construcción de adobe al final del pueblo. Esta es la casa de salud, señorita, le dijo. Sofía entró. El lugar era más humilde de lo que había imaginado. Una sola habitación con las paredes recién encaladas, una vieja camilla de exploración cubierta con una sábana limpia, un escritorio de metal y un gabinete con apenas unos cuantos frascos de medicamentos básicos. El olor era a cal y a soledad. Pero donde otro hubiera visto carencia, Sofía vio potencial, vio un lienzo en blanco. Con una energía que nació de su idealismo, pasó el resto de la tarde desempacando. Colocó sus libros en una repisa, colgó su título en la pared, organizó sus medicinas y suministros en el gabinete metálico y limpió cada rincón hasta que el lugar brilló. Al atardecer, se paró en la puerta de su pequeña y ahora impecable
clínica y contempló el pueblo que se extendía ante ella. El sol se ocultaba tras las montañas, pintando el cielo de colores imposibles. Sofía respiró hondo el aire puro de la sierra y sonrió. Estaba lista, estaba aquí para sanar, para enseñar, para traer la luz de la ciencia a este rincón olvidado del mundo. Contempló su nuevo hogar con el corazón rebosante de un propósito puro. Creía que había llegado a un lugar que necesitaba desesperadamente de la lógica, de la higiene y de la medicina moderna. Lo que no sabía, lo que no podía imaginar, es que la gente de Tres Piedras ya tenía su propia medicina, una mucho más antigua, mucho más arraigada en la tierra y en la fe. No sabía que en ese valle silencioso, su mayor desafío no serían las enfermedades del cuerpo, sino la sombra de una sabiduría ancestral, personificada en la mujer más respetada y poderosa de toda la región, la curandera. Los primeros días de Sofía en Tres Piedras transcurrieron en un silencio desconcertante. Abrió las puertas de su flamante clínica cada mañana con el sol, el piso reluciente, sus instrumentos ordenados, su corazón lleno de una expectativa ansiosa, y esperó a que llegaran los niños con tos, los ancianos con sus dolores, las madres con sus dudas, pero su sala de espera, con sus 2 sillas de madera, permaneció obstinadamente vacía. La gente del pueblo era amable, pero distante. Al pasar frente a la clínica, le ofrecían un buenos días, señorita, con un gesto de la cabeza, pero sus pasos nunca se desviaban hacia su puerta. La miraban con una mezcla de curiosidad y una especie de lástima condescendiente, como se mira a una flor exótica y frágil que ha sido plantada en la tierra equivocada, sabiendo que no durará mucho tiempo. Sofía, acostumbrada al ritmo frenético de los hospitales de la ciudad, no entendía esa pasividad, esa aparente falta de necesidad. ¿Acaso en este pueblo nadie se enfermaba? La respuesta le llegó al tercer día, mientras organizaba por 10ª vez su gabinete de medicinas. Vio pasar por su ventana a una joven madre, María, con un bebé en brazos que lloraba con un llanto débil y febril. El instinto de Sofía se activó. Salió de la clínica, dispuesta a ofrecer su ayuda. Señora, su niño parece tener calentura. ¿Por qué no me permite revisarlo? Tengo con qué ayudarle. Pero María, aunque le agradeció con una sonrisa tímida, siguió de largo. Sofía, confundida y genuinamente preocupada, la observó alejarse. No se dirigió a su casa, la vio tomar un pequeño sendero que subía por la ladera, hacia una de las últimas casas del pueblo, una casita humilde de la que salía un hilo de humo con olor a hierbas quemadas. Intrigada, Sofía decidió caminar por la plaza más tarde, y con la excusa de comprar algunas verduras, le preguntó a la dueña de la única tienda, ¿quién vive en esa casita al final del sendero? La tendera la miró con sorpresa, como si le hubiera preguntado quién era. El sol. Pues, ¿quién va a ser? Respondió, doña Elvira, nuestra curandera. Y entonces, Sofía comenzó a entender. Al día siguiente, se sentó en una banca de la plaza, y observó. Vio cómo la gente no iba al centro del pueblo, sino que peregrinaba hacia esa pequeña casa. Vio a un hombre con una torcedura en el tobillo entrar cojeando y salir con un emplasto de hojas verdes. Vio a una joven con mal de amores entrar llorando y salir con un tehumeante y una mirada más serena. Y vio a María, la madre del día anterior, salir con su bebé ahora tranquilo y dormido en sus brazos. Doña Elvira era el verdadero centro de salud de Tres Piedras. Decidida a no rendirse, Sofía interceptó a María en su camino de vuelta. Me alegra ver que su hijo está mejor, dijo con amabilidad. Solo como recomendación, para la fiebre, es muy importante darle suero para que no se deshidrate. Yo puedo regalarle unos sobres en la clínica. María la miró con una paciencia infinita. Se lo agradezco, señorita, pero doña Elvira ya nos dio el remedio, un té de borraja para la calentura y unas sobadas para el empacho. Él ya está sanando, ella sabe lo que hace, ha curado a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. En su voz no había desafío, solo una fe absoluta, inquebrantable. Esa tarde, Sofía, sintiéndose por primera vez verdaderamente sola y frustrada, se sentó en la puerta de su clínica vacía.
Vio cómo el sol se ponía tras las montañas, y cómo una pequeña fila de personas se formaba pacientemente fuera de la casa de doña Elvira, esperando su turno para recibir no solo una cura, sino también consuelo y consejo. Sofía finalmente lo comprendió. Su batalla no era contra la enfermedad, ni contra la ignorancia, era contra algo mucho más poderoso, la fe de un pueblo. No había llegado a un vacío que debía llenar con su conocimiento, sino a un ecosistema de creencias completo, complejo y autosuficiente que había funcionado por siglos sin ella. Había venido a sanar cuerpos con la ciencia de sus libros, pero se dio cuenta de que para la gente de Tres Piedras, el cuerpo y el alma no estaban separados, y el alma de ese pueblo ya tenía su propia y antigua guardiana. Para poder ganar su confianza, Sofía entendió que no bastaría con ser una buena enfermera. Primero, tendría que aprender a respetar, y quizás a entender, una sabiduría que no venía en ninguno de sus textos universitarios. Tras su revelación inicial, Sofía cambió de estrategia. Comprendió que esperar pasivamente en su clínica era una batalla perdida. Decidió llevar su conocimiento al pueblo. Con una paciencia infinita, comenzó a hacer visitas a las casas, no como una autoridad, sino como una vecina más. Ofrecía consejos sencillos sobre higiene, sobre la importancia de hervir el agua del arroyo, sobre la nutrición de los más pequeños. La gente la recibía con una hospitalidad cortés. Escuchaban sus consejos, asentían con la cabeza, le ofrecían una taza de café, y luego seguían haciendo las cosas exactamente como las habían hecho siempre. Sofía sentía que sus palabras rebotaban contra un muro invisible, un muro construido con generaciones de costumbre y confianza. El choque inevitable entre los dos mundos de la sanación llegó en una tarde calurosa, con el sol cayendo a plomo sobre la tierra seca. Un grupo de niños jugaba en la plaza. Uno de ellos, Pedrito, un niño travieso de 7 años, tropezó mientras corría y cayó sobre un montón de herramientas viejas que su padre había dejado a un lado. Un grito agudo de dolor silenció los juegos. Sofía, que leía un libro en una banca cercana, corrió de inmediato. En la espinilla del niño había una herida fea y profunda, de la que manaba sangre y estaba sucia de tierra y óxido. Su instinto de enfermera se apoderó de ella. Con una calma profesional, sentó al niño, que lloraba asustado, y sacó su botiquín de primeros auxilios. Tranquilo, campeón, no es nada grave, pero tenemos que limpiarla bien, le dijo con voz suave. Comenzó a limpiar la herida con una gasa y antiséptico. La madre del niño, atraída por los gritos, llegó corriendo, con el rostro pálido de pánico. La herida es profunda, señora, explicó Sofía, y está muy sucia. Hay riesgo de una infección, o peor, de tétanos. Lo mejor sería ponerle un par de puntos para que cierre bien, sane más rápido y no le quede una cicatriz fea. La palabra puntos transformó el pánico de la madre en terror. ¿Coserlo? Con una aguja. No, por Dios, usted no va a clavarle una aguja a mi hijo, exclamó, abrazando a su niño protectoramente. Doña Elvira, que alguien llame a doña Elvira. Momentos después, la curandera llegó, caminando con su paso lento pero seguro. No mostró sorpresa, ni alarma. Se acercó al niño, le puso una mano en la frente y lo miró con una calma que pareció tranquilizarlo al instante. Luego, examinó la herida. Fue la primera vez que las dos sanadoras de Tres Piedras se encontraron frente a un paciente. De un lado, Sofía, con su conocimiento de la microbiología, la asepsia y la sutura. Del otro, doña Elvira, con su sabiduría sobre las plantas, los ungüentos y el alma humana. Doña Elvira, con todo respeto, comenzó Sofía, tratando de mantener un tono profesional y colaborativo. La herida debe ser suturada. Si no se cierra, la infección podría entrar y complicar todo. Doña Elvira finalmente levantó la vista y miró a Sofía. Sus ojos oscuros y profundos no mostraban hostilidad, sino una paciencia casi infinita. La tierra que lo ensució es la misma tierra que guarda el remedio. Hijita, respondió con su voz suave. La aguja y el hilo asustan a la carne y le dejan una cicatriz de miedo. El cuerpo tiene su propia sabiduría, sabe cómo sanar. Nosotros,
Solo estamos aquí para darle un empujoncito con lo que Dios nos regala en el campo. Y ante la mirada impotente de Sofía, comenzó su ritual. Envió a otro niño a su jardín por hojas de llantén y de tepescohuite. Preparó una infusión para lavar la herida, mientras le cantaba al pequeño Pedrito una vieja canción en una lengua que Sofía no entendió. Luego, machacó las hojas con otras hierbas secas en un molcajete, creando un emplasto oscuro y aromático que aplicó directamente sobre la herida abierta. Finalmente, la cubrió con una hoja grande de col y la vendó con una tira de tela limpia. Con esto y un té de manzanilla para el susto, mañana estarás corriendo otra vez, le dijo al niño, quien ya había dejado de llorar. La madre, inmensamente agradecida, se llevó a su hijo, no sin antes lanzar una mirada de disculpa y de firme convicción a Sofía. La enfermera se quedó sola en la plaza, con su botiquín estéril y su ciencia rechazada. Se sintió una intrusa, una tonta. Los días siguientes fueron una tortura para ella. Pasaba por la casa de Pedrito, esperando ver los signos de una infección grave, pero el niño jugaba en su patio, cojeando al principio, pero cada día con más fuerza. A la semana, le quitaron el vendaje. La herida había cerrado. Dejaría una cicatriz, sí, una marca irregular y más oscura en su piel, pero para la gente del pueblo, esa cicatriz no era un defecto, era la prueba del poder de doña Elvira, el sello de una curación natural. El incidente consolidó el estatus de la curandera y cimentó la reputación de Sofía como una forastera alarmista. Su clínica permaneció aún más vacía que antes. Había llegado a Tres Piedras armada con la lógica irrefutable de la ciencia moderna, y esa tarde, en la plaza del pueblo, había perdido su primera gran batalla, pero no la había perdido contra una herida o una infección, la había perdido contra la fe inquebrantable de un pueblo en su curandera, una fe que era, en sí misma, la más poderosa de las medicinas. Se sintió sola e inútil, y por primera vez, se preguntó si su presencia en ese lugar era un acto de ayuda o una arrogante y vana interrupción. Pasaron los meses, el calor del verano dio paso a los vientos frescos del otoño, y Sofía se había resignado a una rutina de paciencia y soledad. Su clínica seguía siendo una isla de ciencia en un mar de tradición. Aprendió los nombres de las hierbas que usaba doña Elvira, observó desde lejos sus rituales de sanación y se ganó la amabilidad distante de los habitantes de Tres Piedras. La aceptaban como una presencia extraña pero inofensiva, la señorita doctora que leía libros y mantenía su casa impecablemente limpia. Su idealismo inicial se había erosionado, reemplazado por una comprensión melancólica de que su misión era mucho más compleja de lo que había imaginado. Entonces, llegó el invierno, y no llegó solo. Llegó con un frío húmedo que se calaba hasta los huesos, con neblinas que se negaban a levantar durante días y con una tos. Comenzó en la casa de los Flores, con el más pequeño de sus hijos. Al principio, era solo una tos seca, áspera, de esas que los viejos llaman tos de perro. La madre, sin dudarlo un segundo, llevó al niño con doña Elvira, la curandera, con la confianza de toda una vida. Preparó su remedio infalible para los males del pecho, un té espeso de hojas de buganvilia y gordolobo, endulzado con la mejor miel de la comarca, y un ungüento de eucalipto para frotar en el pecho y la espalda del niño. Es el frío que se le metió en los pulmones, hijita, le aseguró a la madre. Con esto y unos buenos tapujos, en 3 días estará como nuevo. Pero a los 3 días, el niño no estaba mejor, y la tos, como una mala semilla, había volado con el viento. 2 niños más en la casa vecina comenzaron a toser, y luego 5 en la pequeña escuela. En menos de una semana, la tos seca se había convertido en la música nocturna de Tres Piedras, un coro de pequeños pechos luchando por aire, un sonido que se filtraba por las rendijas de las puertas de adobe y que mantenía a las madres en vela. Doña Elvira trabajaba sin descanso, su casa olía permanentemente a hierbas hirviendo, iba de casa en casa, aplicando sus ungüentos, recitando sus rezos, repartiendo sus tés, pero su rostro, por lo general una imagen de serena confianza, comenzó a mostrar las líneas de la preocupación.
Los remedios que siempre habían funcionado, que habían curado a generaciones de niños de la tos y el resfriado, esta vez solo ofrecían un alivio temporal. La fiebre bajaba por unas horas, pero siempre volvía. La tos se calmaba, pero regresaba, con más fuerza, más profunda, más desesperada. Sofía, desde su clínica, escuchaba, y su corazón de enfermera se encogía de angustia. Esa no era una tos normal. El sonido, ese silbido agudo al final de cada ataque de tos, era una señal de alarma que ella había aprendido a reconocer en los pabellones de pediatría. Podía ser una bronquitis severa, o peor, tos ferina, enfermedades que, sin el tratamiento adecuado, podían ser mortales para los más pequeños. Dejó a un lado su orgullo herido y volvió a intentarlo. Visitó a las madres, suplicándoles: «Por favor, señora», le dijo a una de ellas, «déjeme al menos escucharle los pulmones con esto», y le mostró su estetoscopio. «Esa tos no es de frío, su niño necesita algo más que un té, necesita una medicina que le abra los bronquios, que mate la bacteria. Yo la tengo en la clínica, es gratis». Pero el muro de la fe era más alto que nunca. Las madres, asustadas y desesperadas, se aferraban a lo único que siempre les había dado seguridad. «Gracias, señorita, pero doña Elvira ya lo está viendo. Ella sabe lo que hace. No vamos a darle venenos de la ciudad a nuestros hijos». La frustración de Sofía se convirtió en una impotencia torturadora. Tenía el conocimiento, tenía las medicinas, tenía la solución guardada en un gabinete de metal, pero sus manos estaban atadas por la tradición. Se sentía como una guardiana de un faro, viendo cómo los barcos se dirigían directamente hacia las rocas, mientras sus advertencias eran ignoradas por la niebla de la costumbre. La crisis llegó a su punto más álgido una noche de luna llena. La tos en el pueblo ya no era un coro, era un lamento colectivo. Los niños más débiles ya no tenían fuerzas ni para llorar. Sus pequeños pechos subían y bajaban con un esfuerzo visible, luchando por cada bocanada de aire. La fe del pueblo, antes una montaña inamovible, comenzó a mostrar sus primeras grietas de pánico. Por primera vez, vieron a su curandera, a su pilar, con los hombros caídos y la mirada perdida, admitiendo en un susurro que no sabía qué más hacer. El invierno había caído sobre Tres Piedras, y con él, una enfermedad que no entendía de rituales ni de rezos. Era una sombra que los remedios de doña Elvira no podían disipar. La ciencia de Sofía, guardada y estéril en los frascos de su clínica, se sentía como una burla, como un salvavidas de plomo en medio de un mar de sufrimiento. Dos sabidurías, la de la tierra y la de los libros, se enfrentaban a un enemigo en común que las estaba venciendo a ambas, y pronto, muy pronto, una de las dos sanadoras tendría que aceptar su derrota y, en el acto de humildad más grande de su vida, pedirle ayuda a la otra. La verdadera prueba para las mujeres que curaban en Tres Piedras acababa de comenzar. La noche cayó sobre Tres Piedras como un sudario. El frío se intensificó, y con él, la enfermedad. La tos de los niños se convirtió en la banda sonora de la desesperación del pueblo. Las madres velaban a sus hijos, con los ojos llenos de un miedo que las oraciones ya no podían calmar. Su fe, antes un roble macizo, ahora era una rama que se doblaba peligrosamente bajo el peso de la impotencia. Y en el centro de esa tormenta de angustia, estaba doña Elvira, librando su propia y más personal batalla. Su nieto, Daniel, de apenas 5 años, era el que estaba más grave. Su pequeño cuerpo ardía en una fiebre que no cedía, y su respiración era un silbido débil y doloroso. Doña Elvira había agotado todo su conocimiento, había preparado cada té, cada infusión, cada emplasto que sus abuelas le habían enseñado. Había quemado copal, había recitado las oraciones secretas para ahuyentar a los malos aires, había puesto todo el poder de su herencia al servicio de la salud de su nieto, y por primera vez en su larga vida, su herencia no era suficiente. Sentada, junto al pequeño catre del niño, a la luz de una vela, observaba el pequeño pecho de su nieto subir y bajar con un esfuerzo terrible.
veía el tono azulado que comenzaba a aparecer alrededor de sus labios, y sintió un terror frío, un terror que no era el de una curandera que enfrenta una enfermedad, sino el de una abuela que está a punto de perder a su niño, su sabiduría, su reputación, su orgullo. Todo se hizo polvo frente a la realidad innegable de la muerte que rondaba en su propia casa, y en el fondo de su desesperación, como un eco lejano, resonaron las palabras de la forastera, de la enfermera. Recordó su voz, tan segura, hablando de bacterias, de bronquios cerrados, de medicinas que ayudan a respirar. Recordó su oferta, rechazada con una educada soberbia. En ese momento, se enfrentó a la decisión más difícil de su vida: seguir confiando en la tradición que la había sostenido siempre, y arriesgarse a perder a Daniel, o tragarse 70 años de orgullo, admitir su derrota y acudir a la ciencia de la joven que representaba todo lo que su mundo desconfiaba. El niño sufrió un ataque de tos tan violento que por un momento dejó de respirar. El pánico se apoderó de Elvira, y en ese instante, el amor de abuela aniquiló por completo el orgullo de curandera. No había nada más que decidir. Con una resolución nacida de la más pura desesperación, envolvió al pequeño y febril cuerpo de Daniel en la manta más gruesa que tenía. Lo tomó en sus brazos. Su propio cuerpo temblaba, pero sus pasos eran firmes. Abrió la puerta de su casa y se enfrentó a la noche helada. El camino desde su casa hasta la clínica era corto, apenas 200 metros, pero para doña Elvira, fue el peregrinaje más largo y humillante de su vida. Cada paso era una confesión de su fracaso. Cada ráfaga de viento frío parecía susurrarle al oído las burlas de sus ancestros. Se sentía una traidora a su propia herencia, pero siguió caminando, apretando a su nieto contra su pecho, su única brújula siendo el amor aterrorizado que sentía por él. Llegó a la puerta de la casa de salud. La luz de un quinqué estaba encendida dentro. Sofía tampoco había podido dormir. Se quedó allí, de pie, en el umbral, durante un minuto entero que pareció una eternidad. Finalmente, con la mano temblorosa, tocó la puerta. 3 golpes suaves, casi tímidos, que sonaron como un trueno en el silencio de la noche. La puerta se abrió casi al instante. Sofía apareció, con el rostro pálido y los ojos llenos de una angustia compartida, al ver a doña Elvira en su puerta. Con el bulto de un niño en brazos, su expresión pasó de la sorpresa al entendimiento inmediato. No hubo tiempo para preguntas. Fue doña Elvira quien habló primero, y su voz, por lo general una fuente de calma y autoridad, ahora era un ruego, quebrado. «Señorita, enfermera», comenzó, y le costó tragar saliva. «Es mi nieto, Danielito, ya no sé qué hacer. Mis siervas, mis rezos, ya no le responden». Levantó la vista, y sus ojos, los ojos de la mujer más sabia del valle, estaban inundados en lágrimas de súplica. Usted habló de una ciencia, de algo para abrirle el pecho. Mi sabiduría ya no alcanza. Niña, por el amor de la Virgen Santísima, se lo ruego, ayude a mi muchacho». En ese momento, toda la frustración y el resentimiento de Sofía se desvanecieron. No vio a la rival que había menospreciado su conocimiento, vio a una abuela aterrorizada, vio a una colega sanadora admitiendo sus límites, y vio a un niño que necesitaba su ayuda desesperadamente. Su corazón de enfermera se desbordó de una compasión pura y enfocada. No hubo un «se lo dije», no hubo un atisbo de triunfo, solo hubo la urgencia de la vida. «Pase, doña Elvira, pase rápido», dijo Sofía, su voz ahora llena de una calma profesional que era, en sí misma, una medicina. «Tráigalo a la luz, vamos a salvarlo, juntas». Esa noche, 2 mundos no chocaron, se encontraron. La fe ancestral, en un acto de amor supremo, se había rendido ante la ciencia, y la ciencia, en un acto de pura compasión, le abrió sus puertas, sin pedir nada a cambio. Al cruzar el umbral de la clínica, doña Elvira no estaba admitiendo una derrota, estaba realizando el acto de sanación más grande de su vida, sacrificar su orgullo para salvar lo que más amaba, y las 2 sanadoras, de 3 piedras, sin saberlo, estaban a punto de forjar una nueva herencia, una medicina más poderosa que la suma de sus partes.
Sofía hizo pasar a doña Elvira y a su nieto a la clínica, cerrando la puerta al frío de la noche y al mundo de las viejas desconfianzas. Adentro, bajo la luz clara de su lámpara de gas, el tiempo pareció acelerarse. Ya no había una enfermera frustrada ni una curandera orgullosa. Solo había 2 sanadoras y una pequeña vida pendiendo de un hilo. Con una rapidez y una precisión que dejaron a doña Elvira asombrada, Sofía se puso a trabajar. Colocó su estetoscopio en el pequeño pecho de Daniel y escuchó. Su rostro se tornó grave. Tiene los bronquios casi cerrados, dijo, su voz profesional pero calmada. Y una fiebre muy alta. Necesita ayuda para respirar y un antibiótico fuerte. Ahora mismo. Doña Elvira observaba en silencio, su corazón de abuela latiendo con un miedo que nunca había sentido. Vio a Sofía preparar una jeringa con una destreza increíble. Vio cómo le hablaba al niño con una dulzura y una firmeza que lo calmaron. Y vio cómo encendía una pequeña máquina que comenzó a soltar un vapor blanco y medicinal, la maquinita que abre el pecho de la que ella había hablado. Con una paciencia infinita, Sofía colocó la mascarilla sobre el rostro del pequeño Daniel. Al principio, el niño se resistió, asustado por el ruido y el objeto extraño, y fue ahí donde doña Elvira actuó. Dejó su lugar de espectadora y se arrodilló junto a su nieto. No interfirió con la medicina de Sofía, sino que la complementó. Comenzó a cantarle en voz baja una vieja canción de cuna, la misma que le cantaba a la madre de Daniel cuando era una niña. Le acarició la frente con sus manos frescas y le susurró palabras de aliento. Su presencia, su calma y su amor ancestral envolvieron al niño, dándole la paz que necesitaba para aceptar el tratamiento de la extraña, y juntas, en un silencio de colaboración no hablada, presenciaron el cambio. El vapor de la maquinita, combinado con el efecto del medicamento inyectado, comenzó a obrar su magia científica. El silbido agudo en el pecho de Daniel comenzó a suavizarse, reemplazado por una respiración más profunda y regular. La tensión de su pequeño cuerpo se relajó, y por primera vez en 2 días, Daniel dejó de luchar por aire y cayó en un sueño profundo y sanador. Cuando el sol de la mañana se filtró por la ventana de la clínica, encontró a las 2 mujeres sentadas, una frente a la otra, con el niño durmiendo plácidamente en la camilla entre ellas. Habían pasado la noche en vela, vigilando, unidas por un propósito común. Fue doña Elvira quien rompió el silencio, su voz llena de un asombro reverencial. Esa ciencia suya, señorita, es una bendición de Dios. Mis siervas le daban consuelo, pero no le devolvían el aire. Lo que usted hizo esta noche, yo no habría podido hacerlo. Sofía la miró con un respeto recién nacido. Y lo que usted hizo también fue una bendición, doña Elvira, respondió con sinceridad. Mi medicina asusta, es fría. Si usted no lo hubiera calmado, si no le hubiera dado esa paz, él nunca se habría dejado ayudar. Su fe lo mantuvo luchando, hasta que la ciencia pudo hacer su trabajo. Necesitábamos las 2. En esa frase, necesitábamos las 2, se selló un pacto. Ambas se miraron y comprendieron. Hay muchos más niños enfermos, dijo Sofía en voz baja. No puedo hacerlo sola, no me harán caso, pero a mí sí me escucharán, respondió doña Elvira, su vieja autoridad regresando, pero ahora transformada. Y yo les diré que la escuchen a usted. Vamos juntas, hijita. Ese día, el pueblo de 3 Piedras fue testigo de una procesión que nadie jamás habría imaginado. Doña Elvira, la respetada curandera, caminaba de puerta en puerta, pero no iba sola. A su lado, iba Sofía, la joven enfermera, cargando su maletín de medicinas. Se convirtieron en un equipo imparable. Doña Elvira entraba primero. Su presencia era la llave que abría las puertas y los corazones más cerrados. Hablaba con las madres en su propio lenguaje, explicándoles con calma que la tos de invierno de este año era una enfermedad nueva y traicionera, y que necesitaban una ayuda nueva. Ella, decía, presentando a Sofía, trae la nueva medicina que Dios nos ha mandado para esta prueba. Y las madres, viendo la confianza de su curandera, aceptaban. Sofía entonces auscultaba, diagnosticaba y administraba el tratamiento científico, mientras
doña Elvira preparaba sus tés de tomillo para aliviar la garganta y sus ungüentos de hierbas para calmar el pecho. Una curaba la infección desde adentro, la otra aliviaba el sufrimiento desde afuera. Una abría los pulmones, la otra abría los corazones. Durante 3 días y 3 noches, las dos sanadoras de Tres Piedras no descansaron. La ciencia y la fe, que habían sido rivales, ahora danzaban juntas en una coreografía perfecta de sanación. El milagro que presenció el pueblo no fue una hierba mágica ni una inyección misteriosa. El milagro fue ver a la tradición y al progreso caminar de la mano, fue ver a dos mujeres de mundos opuestos sacrificar su orgullo por el bien de sus niños. Habían contenido la enfermedad, sí, pero habían logrado algo mucho más grande. Habían comenzado a sanar la vieja herida de la desconfianza, y en el proceso, estaban creando una nueva y poderosa herencia, una que enseñaría a las futuras generaciones que la sabiduría más grande no es la que elige un bando, sino la que tiene la humildad de construir un puente. Con las primeras luces de la primavera, un nuevo aire sopló sobre Tres Piedras. La tos del invierno se había desvanecido, llevándose consigo el miedo y la desconfianza. Los niños volvieron a llenar la plaza con sus risas, sus pulmones ahora, limpios y fuertes. La vida regresó a su ritmo sereno, pero algo fundamental había cambiado. El pueblo había sanado, no solo de una enfermedad, sino de una vieja división. La pequeña clínica de Sofía ya no era una isla de silencio. Por las mañanas, siempre había 2 o 3 madres esperando pacientemente su turno. Una venía a vacunar a su bebé, otra a una revisión prenatal, otra a pedir consejo sobre la alimentación de sus hijos. Sofía ya no era la señorita doctora, la forastera, ahora era Sofía, su enfermera, una parte aceptada y querida de la comunidad. La gente había aprendido a confiar en su ciencia, en sus diagnósticos precisos y en sus medicinas que actuaban con una rapidez que aún les parecía milagrosa. Pero la casa de doña Elvira, al final del sendero, tampoco se quedó vacía. De hecho, su jardín de hierbas curativas parecía más frondoso que nunca. La gente seguía acudiendo a ella en busca de sus tés para el alma, de sus ungüentos para los dolores del trabajo y, sobre todo, de su palabra sabia y su consuelo. El pueblo, en su sabiduría recién descubierta, entendió que no tenía por qué elegir. Comprendieron que tenían la bendición de tener 2 tipos de sanación. El nuevo equilibrio se hizo evidente en la vida diaria. Un día, un leñador llegó a la clínica de Sofía con el tobillo hinchado como una bota. Sofía lo examinó con cuidado, descartó una fractura y le aplicó un vendaje elástico firme para darle soporte. Es una torcedura fuerte, le dijo. Tome estas pastillas para el dolor y la inflamación. Y ahora, añadió con una sonrisa, vaya con doña Elvira. Ella tiene un emplasto de Consuelda que le quitará la hinchazón mucho más rápido que cualquier pomada de mi maletín. El hombre, agradecido, siguió el consejo. Al llegar a casa de la curandera, ella lo recibió como si lo estuviera esperando. Ya me avisó la niña Sofía que vendría, le dijo. Siéntese, que le preparo un remedio que le pondrá ese tobillo como nuevo. La ciencia y la tradición habían dejado de ser rivales para convertirse en aliadas. Se recomendaban pacientes, la una a la otra, reconociendo con humildad los límites y las fortalezas de su propio conocimiento. Habían creado, sin planearlo, un sistema de salud integral, uno que cuidaba del cuerpo con la precisión de la ciencia y arropaba el espíritu con la calidez de la fe. La relación entre las 2 mujeres también floreció. Se hicieron amigas, compañeras. Muchas tardes, después de que la clínica cerraba, Sofía subía por el sendero hasta la casa de Elvira. Se sentaban juntas en el portal, rodeadas del aroma de las hierbas. Doña Elvira, que nunca había aprendido a leer bien, le pedía a Sofía que le leyera las etiquetas de los frascos o las noticias del periódico que llegaba una vez a la semana. A cambio, le enseñaba a Sofía los secretos de su jardín. Esta, la ruda, es para el mal de ojo, pero también para los cólicos, le explicaba. Y esta, la valeriana, calma los nervios mejor que cualquier pastilla para dormir. Sofía escuchaba,
y aprendía, anotando todo en un cuaderno. Estaba recibiendo una educación que ninguna universidad del mundo podría ofrecerle. Una de esas tardes, mientras compartían un té de manzanilla y veían a Daniel, el nieto de Elvira, correr por la plaza, completamente sano y fuerte, Sofía suspiró con una profunda sensación de paz. Cuando llegué a este pueblo, doña Elvira, confesó en voz baja, creía que venía a enseñar. Pensaba que traía la luz y que todos aquí vivían en la oscuridad. Qué arrogante era. La miró con gratitud, y he terminado siendo yo la que ha aprendido la lección más grande de todas. Doña Elvira sonrió, y en sus arrugas se dibujó toda la sabiduría de la montaña. ¿Y yo creía que mi conocimiento era el único que necesitaba mi gente?, respondió ella, y aprendí que el corazón más sabio no es el que tiene todas las respuestas, sino el que tiene la humildad de aceptar ayuda cuando la necesita. Ambas aprendimos, hijita, ambas crecimos, y así, en el pequeño pueblo de Tres Piedras, las dos sanadoras, la de los libros y la de la tierra, forjaron una nueva herencia para su gente. Una herencia que enseñaría a las futuras generaciones que para sanar de verdad, un pueblo no necesita elegir entre la ciencia moderna y la fe ancestral, solo necesita la sabiduría para abrazarlas a ambas, entendiendo que la medicina más poderosa que existe, la que de verdad cura todas las heridas, es, y siempre será, la compasión. La historia de Sofía y doña Elvira en el pueblo de Tres Piedras nos deja una de las lecciones más hermosas y necesarias de nuestro tiempo. Nos enseña que existen dos tipos de medicina, dos tipos de sabiduría, la que nace de los libros, de la ciencia y de la lógica, y la que nace de la tierra, de la fe y de la memoria de nuestros ancestros. El mundo moderno, a menudo, nos obliga a creer que debemos elegir entre una y otra, que el progreso debe borrar la tradición. Pero Tres Piedras nos demostró que la sanación más poderosa no reside en la elección, sino en la unión. El verdadero milagro no fue la penicilina ni el té de hierbas, fue la humildad de dos mujeres que decidieron construir un puente entre sus mundos. Aprendimos que la ciencia puede curar una infección, pero es la fe la que calma el miedo, que un diagnóstico puede darnos respuestas, pero es la compasión la que nos da consuelo. La herencia más grande que ellas forjaron no fue una nueva medicina, sino una nueva forma de entender la salud, una donde el corazón y el cuerpo son atendidos por igual. Si crees que la ciencia y la fe pueden y deben caminar de la mano, te invitamos a unirte a nuestra conversación. Déjanos tu comentario. ¿En tu vida o en tu familia hay alguna tradición o remedio antiguo que sigan valorando por encima de las soluciones modernas? Nos encantaría leerte. Un me gusta es un aplauso para todas las Sofías y Elviras del mundo que trabajan para sanarnos. Comparte esta historia con los sanadores de tu vida, doctores, enfermeras, abuelas y madres. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Herencia de Pueblo. Juntos podemos seguir compartiendo historias que nos sanan el alma.